Llegué temprano al trabajo esa mañana, como solía hacer, esperando la tranquila familiaridad de mi amplio despacho. El edificio estaba bañado en la suave luz del alba, y el habitual murmullo de actividad se había esfumado. Entré en mi oficina con la mente ocupada en planes estratégicos y proyecciones de mercado, sin saber que mi día estaba a punto de dar un giro dramático. Al abrir la puerta, el silencio me pareció extraño, un silencio que parecía susurrar secretos escondidos entre las sombras. El aire se sentía cargado, casi como si contuviera la respiración en espera de algo inesperado. Mis pasos resonaban suavemente sobre el suelo pulido, intensificando mi percepción de cada sutil detalle del recinto. Una repentina y inexplicable sensación de inquietud me invadió al notar un leve sonido rítmico que emergía de una esquina de la sala. Mi corazón se aceleró, y cada latido intensificaba la misteriosa aura que impregnaba el ambiente. Había un presentimiento innegable de que algo no estaba bien, un preludio de un encuentro que pondría en tela de juicio todo lo que creía sobre mi meticulosamente ordenada vida. Caminé con cautela hacia mi escritorio, escudriñando la estancia en busca de algo fuera de lugar. La luz matutina se filtraba a través de los ventanales de piso a techo, proyectando largas sombras sobre el mármol. Había construido Industrias Westphal desde cero hasta convertirla en una de las empresas más prestigiosas de Madrid, y mi despacho reflejaba ese éxito, minimalista pero lujoso, con cada objeto exactamente en su sitio. Salvo por ese sonido. Ese suave y rítmico murmullo que no encajaba. Deposité mi maletín, el cuero haciendo un sordo golpe contra el escritorio. Mi rutina matutina era sagrada. Un café en la cafetería Puente, a pocos minutos, una rápida lectura de El Economista, y luego 30 minutos de planificación ininterrumpida antes de que mi asistente, Sara, llegara con el programa del día. Pero algo me decía que ese jueves no sería normal. El sonido se hizo más claro a medida que me acercaba a la zona de estar junto a las ventanas. Era como un respirar, suave, constante, salpicado por algún que otro suspiro leve. Giré la esquina de mi escritorio, y mi mano se dirigió instintivamente a mi teléfono, aunque no tenía claro a quién llamar. ¿Seguridad? ¿La policía? ¿Qué diría siquiera? El horizonte de Madrid se extendía detrás de los ventanales, y el río Manzanares serpenteaba entre la neblina matinal. Había elegido este edificio precisamente por esa vista, un recordatorio diario de lo lejos que había llegado desde mis humildes comienzos en Lavapiés. Ahora, a los 42, controlaba activos por miles de millones, tomaba decisiones que afectaban a miles de empleados, y de repente me sentía completamente desprevenido ante lo que aguardaba al otro lado de la sala. Me aflojé ligeramente la corbata, sintiendo una opresión en el pecho que nada tenía que ver con mi carrera matutina. El sonido provenía de detrás de la sala de juntas, del grupo de sillones donde a veces sostenía reuniones informales con mi equipo ejecutivo. Me dirigí hacia allí, mis pasos deliberadamente silenciosos. «Hola». Llamé, mi voz sonando extraña incluso para mis propios oídos. ¿Hay alguien? No hubo respuesta, solo el persistente y suave respirar. Busqué el interruptor de la luz, inundando la sala con claridad. Fue entonces cuando noté un pequeño pie, calzado con un calcetín rosa, asomándose detrás de uno de los grandes sillones de cuero. Se me secó la garganta. Mi edificio contaba con seguridad de última generación, tarjetas de acceso, escáneres biométricos, vigilantes las 24 horas. Era prácticamente una fortaleza. ¿Cómo había logrado alguien, y menos aún alguien con pies tan pequeños, llegar al piso 47 y adentrarse en mi despacho privado? Rodeé lentamente el sillón, sin estar seguro de qué encontraría. Mi mente repasó todas las posibilidades, desde las más inofensivas hasta las más siniestras. ¿Acaso alguien había dejado a una niña allí como protesta contra la reciente adquisición de una startup farmacéutica por parte de mi empresa? ¿O se trataba de una elaborada maniobra de espionaje corporativo? Lo que vi detuvo mi respiración, desvaneciendo al instante todas mis teorías. El suave respirar pertenecía a una pequeña niña, de no más de 6 o 7 años, acurrucada profundamente dormida en el sillón. Su cabello oscuro caía sobre su rostro, y abrazaba con fuerza una pequeña mochila como si fuera un osito de peluche. Vestía vaqueros y un suéter morado que le parecía demasiado grande para su delicada figura. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer.
en todos mis años en el mundo de los negocios, entre adquisiciones hostiles y caídas bursátiles, batallas en salas de juntas y negociaciones a altas horas, nada me había preparado para encontrar a una niña dormida en mi oficina antes del alba. Miré mi reloj, las 5:47 de la madrugada. Sara no llegaría hasta dentro de al menos una hora. Estaba solo con esta misteriosa intrusa, esta visitante imposible que había burlado todas las medidas de seguridad que el dinero puede comprar. Pensé en llamar a seguridad, pero vacilé. Había algo vulnerable en la manera en que dormía, algo que me hizo detenerme. La parte racional de mi mente gritaba que aquello podía ser peligroso, que debía retirar de inmediato a esa desconocida de mi espacio. Pero otra parte, a la que raramente prestaba atención en el mundo de los negocios, me instaba a actuar con cautela y compasión. Di un paso más cerca, y como si sintiera mi presencia, la niña se movió levemente. Su patrón de respiración cambió, acelerándose un poco. Contuve el aliento, esperando. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría su presencia? Y, lo más importante, ¿quién la había traído y por qué? Me quedé paralizado al reconocer la fuente del sonido, una niña dormida plácidamente en el mullido sillón frente a mi escritorio. Sus rasgos delicados y la expresión serena en su rostro despertaron en mí un profundo sentimiento de vulnerabilidad. Permanecí allí, dividido entre mi responsabilidad como director ejecutivo y la necesidad inmediata de proteger a esta inesperada visitante. Su presencia en mi oficina era un enigma que desafiaba toda lógica. Yo, un multimillonario CEO acostumbrado al control y la precisión, me encontraba frente a un ser diminuto que, de algún modo, había logrado internarse en el corazón de mi imperio. Me acerqué despacio, midiendo cada paso con cautela, consciente de las historias silenciosas que cada uno de nosotros llevaba en su interior. Al llegar junto a ella, una oleada de empatía y preocupación me embargó. Esto no era una simple intrusión, era una invasión a mi santuario personal que resonaba con una urgencia que no podía ignorar. El peso de la responsabilidad se posó sobre mí mientras consideraba la seguridad de esa frágil vida abandonada en un mundo diseñado para el poder y el lucro. «Hola», susurré, agachándome a su altura. La niña se movió, y al abrir lentamente sus párpados se revelaron profundos ojos marrones que me recordaban al otoño en el centro de Madrid. Por un instante, pareció confundida, parpadeando ante la luz de la mañana que entraba por las ventanas. Luego, el miedo cruzó su rostro al percatarse de que estaba con un desconocido. «Está bien», dije rápidamente, manteniendo cierta distancia. «No te haré daño. Me llamo Miguel Torres. Esta es mi oficina». Ella se sentó erguida, apretando con fuerza su mochila. «¿Dónde está la señorita Julia?», preguntó con voz pequeña pero sorprendentemente firme. «No conozco a ninguna señorita Julia», respondí con sinceridad. «¿Puedes decirme tu nombre?», vaciló, sopesando sus opciones con una seriedad que superaba su edad. «Emma», finalmente dijo. «Emma Reyes». «Encantado de conocerte, Emma. ¿Cómo entraste aquí?». «La señorita Julia me trajo. Dijo que esperara aquí y que debía estar muy callada». Emma miró a su alrededor. «Dijo que mi papi vendría». Mi mente se llenó de interrogantes. ¿Quién era esa señorita Julia? ¿Y quién sería el padre de Emma? ¿Podría ser uno de mis empleados? En Industrias Westphal trabajaban más de 5,000 personas en este mismo edificio. ¿Cuándo te dejó la señorita Julia aquí?, pregunté, intentando reconstruir la línea de tiempo. «Anoche. Después de cenar. Comimos en McDonald's», dijo, haciendo una pausa y añadiendo con el orgullo de quien comparte un logro. «Comí nuggets de pollo y rodajas de manzana. Anoche». Eso significaba que Emma había estado sola al menos durante 10 horas. El personal de limpieza debió haberla pasado por alto, oculta en una esquina de mi oficina. Mi equipo de seguridad tendría muchas explicaciones que dar. ¿Tienes hambre o sed?, pregunté, con la preocupación aumentando en mi interior. Emma asintió con cautela. Me dirigí despacio hacia el pequeño frigorífico escondido en la vitrina de mi despacho, extrayendo una botella de agua y una manzana que había reservado para mi tentempié de media mañana. Se los ofrecí, con movimientos medidos y sin provocar alarma.
Emma aceptó el agua con entusiasmo, pero miró la manzana con recelo. ¿Tienes Cheerios?, preguntó. A pesar de lo insólito de la situación, no pude evitar sonreír. Ahora no, pero puedo conseguirte algo enseguida. Mientras ella bebía, intenté comprender todo lo que estaba sucediendo. Alguien llamada Julia había dejado a esta niña en mi oficina durante la noche, diciéndole que su padre vendría. ¿Era esto algún tipo de mensaje? ¿Una amenaza? ¿O quizás un desesperado ruego de ayuda? Emma, ¿sabes cómo se llama tu papi? ¿O dónde trabaja?, inquirí. Ella negó con la cabeza. Mi mami dijo que era un hombre importante en un edificio alto. Me mostró su foto una vez, pero ya era antigua. Un nudo se formó en mi estómago. Una posibilidad incómoda comenzaba a tomar forma. ¿Y cómo se llama tu mami?, pregunté, intentando mantener un tono casual. Mami es mami, respondió con la lógica de una niña. Pero la señorita Julia la llama Sofía. El nombre me golpeó como un bofetón. Sofía. No podía ser. Sofía Reyes había sido mi novia en la universidad en la Complutense. Habíamos estado juntos 3 años increíbles antes de tomar rumbos distintos, ella rumbo a medicina, yo hacia un MBA. La ruptura había sido dolorosa pero necesaria, o al menos eso me había dicho a mí mismo. Habíamos perdido contacto por completo después de graduarnos. Estudié el rostro de Emma con detenimiento. Esos ojos. La forma de su nariz. La determinación en su mandíbula. Eran dolorosamente familiares, una mezcla perfecta de los rasgos de Sofía y, innegablemente, de los míos. Emma, ¿cuántos años tienes?, pregunté, aunque mi corazón ya conocía la respuesta. 6 años y 9 meses, respondió con orgullo, mostrando con sus dedos la cifra exacta. Cumpliré 7 en agosto. Calcule mentalmente. 7 años atrás, mi vida se había consumido en hacer crecer Industrias Westfield, trabajando jornadas de 18 horas, viajando sin cesar. No había pensado en Sofía en años, o al menos, eso me había convencido. ¿Y dónde está tu mami ahora?, pregunté, temiendo la respuesta. El rostro de Emma se ensombreció, y bajó la mirada a sus manos. Mami está en el cielo. La señorita Julia dice que me cuida como un ángel. El mundo pareció tambalearse a mi alrededor. ¿Sofía había muerto? Y Emma, esa niña, que casi con toda seguridad era mi hija, había sido dejada en mi oficina por esa misteriosa Julia. Emma, ¿cuándo se fue tu mami al cielo?, pregunté con suavidad. Hace 2 semanas, respondió. Después de enfermarse mucho. Fue entonces cuando la señorita Julia vino a cuidarme. Mi mente giraba a 1000 por hora. 2 semanas atrás, yo había estado en Tokio negociando una gran adquisición. No había seguido las noticias de Estados Unidos, excepto lo relacionado con la economía. Si Sofía había fallecido, yo no lo sabía. Nadie se había comunicado conmigo. Alcancé mi teléfono, a punto de buscar el nombre de Sofía, cuando Emma de pronto metió la mano en su mochila y sacó un papel doblado. La señorita Julia dijo que se lo diera a mi papi cuando me encuentre, dijo, extendiéndomelo. Tomé el papel con manos temblorosas y lo desdoblé con cuidado. En su interior había una nota escrita con una letra pulcra y desconocida. Miguel Torres, Sofía Reyes falleció el 8 de marzo por complicaciones de una leucemia. Antes de morir, me pidió que trajera a Emma para ti. Sofía nunca te habló de tu hija porque no quería complicar tu vida cuando apenas comenzabas tu empresa. Ahora Emma no tiene a nadie más. Por favor, haz lo correcto. Julia Martínez, enfermera de Sofía, al pie de la nota figuraba un número de teléfono y la dirección de un hospital en Tetuán. Levanté la vista del papel y encontré a Emma observándome fijamente, sus ojos, mis ojos, buscando respuestas en mi rostro. En ese instante, todo cambió. Los informes trimestrales, la reunión de directorio programada para más tarde, la salida a bolsa en la que estábamos trabajando, todo se volvió insignificante ante la pequeña persona que tenía frente a mí.
En ese silencio, mi mirada se desplazó desde el rostro sereno de la niña hasta su muñeca, donde una pequeña pulsera ornamentada brillaba suavemente a la tenue luz. Sentí un nudo en la garganta al reconocerla de inmediato, la misma pulsera que le había regalado a mi primer amor hace tantos años. El vestigio de un pasado largamente enterrado resurgía con una intensidad que me dejó momentáneamente paralizado. La pulsera, delicada y exquisita, llevaba consigo un aura de recuerdos y tiempos perdidos. Cada detalle intrincado, cada curva elegante, evocaba vívidas memorias de un romance que había moldeado al hombre en el que me había convertido. Era como si aquel objeto fuera un conducto, uniendo mi realidad actual con un capítulo de mi vida lleno de pasión y dolor. Sentí una lucha interna entre la razón y el sentimiento abrumador. El hallazgo de esa pulsera en aquella niña era a la vez una bendición y una maldición, una señal de que el pasado no estaba tan lejano como creía. Un impulso irresistible me empujaba a desentrañar el misterio detrás de su aparición y el significado de aquel símbolo atemporal. «Qué bonita pulsera», dije en un susurro. Emma miró su muñeca, como si hubiese olvidado que la llevaba puesta. «Mami me la dio antes de irse al hospital la última vez», comentó, tocando la delicada cadena de plata con su pequeño dije de nudo celta. Dijo que era especial y que nunca debía quitármela. Tragué saliva. Yo se la había dado a Sofía en nuestro segundo aniversario, durante una escapada de fin de semana a la costa. Habíamos paseado por la playa al atardecer y le entregué una pequeña cajita azul de aquella joyería en la calle de Alcalá. El dije era un nudo celta, símbolo de eternidad, de vidas entrelazadas. Como nosotros, le había dicho aquella noche mientras lo sostenía a contraluz. ¿Puedo verlo?, pregunté, señalando su muñeca. Ella dudó, luego extendió su pequeño brazo. La pulsera le quedaba grande, Sofía debió ajustarla añadiendo eslabones para que pudiera crecer con ella. Pero era inconfundible. Volteé el dije con delicadeza, sabiendo lo que encontraría, una inscripción diminuta en la parte trasera, apenas visible si no se sabía dónde buscar. MTISR. Por siempre. La emoción me invadió. Sofía había guardado eso todos aquellos años. Y ahora se lo había dejado a nuestra hija. Mi mami dijo que eso significaba que el amor nunca se acaba, comentó Emma, estudiando mi rostro. Incluso cuando hay que decir adiós. Solté suavemente su muñeca, luchando por mantener la compostura. Tu mami tenía razón, logré decir. Emma me miró con una intensidad desconcertante para alguien tan pequeño. Tú conocías a mi mami, ¿verdad? Sí, admití, sin ver el sentido en mentir. Hace mucho, antes de que nacieras. ¿Eres mi papi? La franqueza de la pregunta me tomó por sorpresa. Los niños no tienen filtros, ni modales, ni noción del momento oportuno. En el mundo empresarial, era conocido por responder preguntas difíciles en conferencias y reuniones, pero aquella simple interrogante de una niña de 6 años me dejó sin palabras. Creo que podría serlo, dije finalmente, optando por la sinceridad. Pero deberíamos asegurarnos. Asintió con aire sabio. La señorita Julia dijo que quizá no supieras de mí. Dijo que mami me mantuvo en secreto porque estabas ocupado haciendo una empresa. No había acusación en su tono, solo un relato directo de lo que le habían contado. Sin embargo, sus palabras me hirieron más que cualquier traición en una sala de juntas. Ojalá hubiera sabido de ti, Emma, dije, y lo sentí de verdad. Pensé en todos esos momentos que había perdido, tu nacimiento, tus primeros pasos, tus primeras palabras. 6 años de cuentos antes de dormir, rodillas raspadas y pasteles de cumpleaños. 6 años que Sofía había llevado sola, mientras yo construía mi imperio, salía con modelos y socialités, y llenaba el vacío con trabajo y riqueza. ¿Puedo ver una foto de tu mami?, pregunté. ¿Una reciente? Emma volvió a meter la mano en su mochila y sacó un pequeño álbum con cubierta de tela. Pasó las páginas hasta encontrar lo que buscaba y me lo entregó. La foto mostraba a Sofía en una cama de hospital, su belleza vibrante atenuada por la enfermedad. Había perdido el cabello, su rostro se veía delgado, pero su sonrisa, esa sonrisa amplia y deslumbrante que me cautivó desde nuestro primer encuentro en Filosofía 101, seguía intacta. Tenía su brazo alrededor de Emma,
que se posaba al borde de la cama. Ambas hacían el signo de la paz ante la cámara, capturando un momento genuino de felicidad a pesar del entorno sombrío. Observé la imagen, intentando conciliar a la Sofía que conocí con la de ahora, la apasionada estudiante de premedicina con la que debatí ética médica hasta el amanecer, que me llevó a manifestaciones y fines de semana de voluntariado, que soñaba con abrir una clínica en un barrio necesitado. ¿Habrá logrado ese sueño? ¿Habría vivido una vida plena antes de que la enfermedad se la arrebate? Y, sobre todo, ¿por qué no me habló de Emma? Pasé las páginas del álbum. Había fotos de Emma cuando era bebé, de cuando dio sus primeros pasos, apagando velas en distintos pasteles de cumpleaños. También había imágenes de Sofía en lo que parecía ser la graduación de jardín de infantes de Emma, luciendo cansada pero orgullosa. Reconocí a los padres de Sofía en algunas fotos, deben haber fallecido hace años, ya que ella era su única hija. En cada foto, Sofía llevaba la pulsera. Jamás se la había quitado, tal como le había pedido a Emma. Tu mami fue una mujer increíble, dije, devolviéndole el álbum a Emma. Una de las personas más inteligentes y amables que he conocido. Era doctora, respondió Emma con orgullo. Arreglaba a los niños enfermos. Una pediatra. Claro. Ese había sido su plan desde siempre. Miré mi reloj. Ya casi eran las 6:30 de la mañana. Pronto mi edificio se llenaría de vida. Necesitaba decidir qué hacer a continuación. No podía mantener a Emma en mi oficina indefinidamente, pero tampoco soportaba la idea de perderla de vista ahora que la había encontrado. Volví la vista al papel, al número de teléfono de esa Julia Martínez. Debía llamarla, indagar más detalles. Habrá trámites legales que atender, papeleos para establecer la paternidad oficialmente, aunque no dudaba en mi interior que Emma era mía. Al tomar mi teléfono, Emma bostezó ampliamente, recordándome que había pasado la noche durmiendo en un sillón. ¿Tienes sueño?, pregunté. Asintió. Un poco. Y hambre. ¿Qué tal si vamos a desayunar? Conozco un sitio cercano que prepara excelentes panqueques. Sus ojos se iluminaron. ¿Con chispas de chocolate? Si eso es lo que quieres. Le envié un mensaje a Sara, informándole que llegaría tarde y que reprogramará mis reuniones de la mañana. Luego me puse de pie, extendiéndole mi mano. ¿Llevo mi bolso?, preguntó. Sí. Llévate todo lo que tengas. Ella deslizó su pequeña mano en la mía, y sentí una protección inmediata y abrumadora. Esa niña, mi niña, ahora era mi responsabilidad. Todo cambiaría. Mi vida meticulosamente estructurada, mi independencia, mis prioridades, todo debía ser replanteado. Volví a mirar la pulsera en su muñeca, el nudo celta que simbolizaba la eternidad. Sofía había cumplido su promesa a su manera. Nuestro amor no había terminado realmente, se había transformado en esa pequeña persona que ahora me tomaba de la mano. Y aunque el dolor por la pérdida de Sofía y los años que había perdido con Emma me embargaban, también sentía algo más, una semilla de esperanza, de posibilidad. Sentándome junto a la niña adormecida, dejé que mi mente vagara de nuevo a aquellos días de romance juvenil y sueños apasionados. Recordé las risas compartidas y las promesas silenciosas hechas bajo cielos estrellados, un amor que brilló intensamente y que, al final, se resignó al olvido. La pulsera había sido símbolo de esa conexión efímera pero profunda, un emblema de compromiso en un mundo a menudo implacable. Cuando Emma y yo subimos al ascensor, le dije, ¿sabes qué? Creo que hoy deberíamos saltarnos la oficina. Desayunamos y luego vemos qué hacer. La alegría en su rostro fue inmediata. Comprendí que debía haber estado nerviosa por conocer a tanta gente, por encontrarse en un entorno desconocido lleno de adultos con traje. No podía culparla, la idea de presentarla a mi equipo ejecutivo también me inquietaba. ¿Cómo explicaría su presencia? ¿Qué diría? ¿Podemos ir a tu casa?, preguntó mientras el ascensor descendía. Mi casa. El amplio ático en el barrio de Salamanca que había comprado hace 5 años, destacado en la edición de Hogares Exclusivos de una conocida revista madrileña. El lugar al que rara vez acudía,
con sus muebles inmaculados y un frigorífico vacío. Iremos más tarde, prometí. Primero, el desayuno. La guié por el silencioso vestíbulo, asintiendo al portero, Roberto, que me miró con curiosidad a Emma, pero sabía que no debía hacer preguntas. Afuera, la mañana era fresca, el aire de marzo traía el leve presagio de la primavera. Normalmente mi chofer me esperaría, pero hoy tomé un taxi, dando la dirección de El Rincón, un restaurante en el barrio de la Latina que servía el mejor desayuno de Madrid. Durante el trayecto, Emma observaba asombrada el paisaje urbano. «Es tan alto», murmuró, mirando los rascacielos. «¿Dónde vivías con tu mami?», pregunté. «En Lavapiés», respondió. «En un piso sobre la clínica de mami. Teníamos un balcón con flores». Lavapiés. Un barrio que rara vez visitaba, pese a estar a pocos kilómetros de mi oficina. Sofía había montado su consulta allí, viviendo su sueño de servir a una comunidad necesitada. Mientras tanto, yo acumulaba poder y dinero, alejándome cada vez más del idealismo de mis días universitarios. En El Rincón, nos acomodamos en una mesa junto a la ventana. Emma pidió panqueques con chispas de chocolate y extra crema batida, mientras yo pedía un café solo y una tortilla estilo occidental que sabía que no comería. Mi apetito se había esfumado, reemplazado por una ansiedad creciente sobre lo que vendría. «Cuéntame de ti, Emma, ¿qué te gusta hacer?», pregunté después de que la camarera se retirara. Ella pensó por un instante, frunciendo el ceño con concentración. «Me gusta leer, dibujar y la ciencia. Mami me regaló un microscopio en Navidad, y hemos observado bichos, hojas y cosas así». «Suena divertido», comenté, imaginando a Sofía ayudándote a explorar el mundo natural. «¿En qué curso estás?». «Primero». «Pero leo como si estuviera en tercero», añadió con orgullo. «La profesora de Abadía dice que soy avanzada». Claro que lo era. Con la inteligencia de Sofía y, bueno, la mía, Emma estaba destinada a brillar. Sentí un torrente de orgullo, seguido rápidamente por la tristeza por todos esos momentos perdidos, tus primeras palabras, tus primeros pasos, tu primer día de escuela. ¿Y tus amigas? ¿Tienes una mejor amiga?, pregunté. Zoe, respondió sin dudar. Vive al lado. A veces tenemos pijamadas y construimos fuertes con mantas. Su rostro se ensombreció. No pude despedirme de ella. Llegaron los panqueques, una torre de delicias cubierta de crema batida y chocolate. Los ojos de Emma se abrieron de par en par, y por un momento, fue simplemente una niña emocionada por el desayuno, no una huérfana entregada al cuidado de un extraño. Mientras ella comía, yo sorbía mi café y pensaba en esos días en la universidad, en conocer a Sofía en Filosofía 101, cautivado por su inteligencia y sus apasionados argumentos. Recordé nuestra primera cita en el Museo del Prado, donde ella sabía más de arte que el guía. Recordé aquel pequeño piso compartido cerca del campus, con su grifo goteante y la calefacción poco fiable. Las noches en que hablamos de nuestros futuros, sus planes para la escuela de medicina, mis ideas de negocio. Estábamos tan seguros de que estaríamos juntos para siempre. ¿Qué ocurrió entonces? Las respuestas eran las habituales, supuse. Caminos divergentes. Prioridades distintas. Habíamos intentado la distancia cuando ella se fue a estudiar a la Universidad de Navarra y yo me quedé en Madrid para mi MBA, pero la separación había sido más dura de lo esperado. O tal vez esa fuera solo la excusa. Quizás la verdad era que había sido consumido por la ambición, por el impulso de probarme a mí mismo, de construir algo que perdurara. ¿Eres rico?, preguntó Emma de repente, arrancándome de mis pensamientos. Casi me atraganto con el café. ¿Por qué lo preguntas?, dije. Ella se encogió de hombros, limpiándose el chocolate de la cuchara. La señorita Julia dijo que lo eras. Dijo que tenías tu propia empresa y edificios con tu nombre. Estoy bien, respondí, incómodo hablando de mi fortuna con una niña, aunque sea mi propia hija. Trabajo duro. Mami también trabajó duro, comentó Emma con naturalidad. Pero no teníamos mucho. Dijo que eso estaba bien, porque teníamos lo suficiente, y que mucha gente ni siquiera tenía eso.
Sentí una punzada de vergüenza. Sofía claramente había mantenido sus valores, su vocación de servicio y su perspectiva. Mientras tanto, yo me había convertido en precisamente el tipo de persona que ambos habíamos despreciado en la universidad, impulsado por el lucro, midiendo el éxito en dólares y adquisiciones. Tu mami era una persona muy sabia, dije. Emma asintió, luego preguntó en voz baja. ¿Tienes alguna foto de cuando tú y mami eran amigos? Amigos. Una palabra insuficiente para describir lo que Sofía y yo habíamos significado. Pero asentí. No tengo fotos juntos, pero en casa guardo unos álbumes antiguos. Tenía fotos, resguardadas en un contenedor en el closet del cuarto de invitados de mi ático. No las había visto en años, pero nunca pude deshacerme de ellas. Ahora agradecía esa debilidad sentimental. ¿Las veremos más tarde?, preguntó con esperanza. Claro que sí. Mientras Emma terminaba sus panqueques, llamé a Julia Martínez al número de la nota. Sonaron 4 veces antes de que respondiera una voz cansada. ¿Señora Martínez? Soy Miguel Torres. Creo que dejó a una niña en mi oficina anoche. Hubo una pausa, y luego un suspiro de alivio. Gracias a Dios. ¿Está bien, Emma? Estaba muy preocupada, pero no sabía qué hacer. Está bien. Estamos desayunando, respondí, echando un vistazo a Emma, quien ahora dibujaba en su mantel con crayones que la camarera había dejado. Me gustaría reunirme contigo hoy, si es posible. Hay mucho que necesito entender. Por supuesto, dijo Julia. Salgo del turno en el Hospital Infantil La Paz a las 3 de la tarde. Podría verte después de eso. Quedamos en encontrarnos en una cafetería cercana al hospital, y colgué, sintiéndome algo más aliviado al haber establecido contacto con quien había cuidado de Emma desde la muerte de Sofía. Mientras observaba a Emma dibujar, una casa colorida con 4 figuras de palitos frente a ella, sentí una maraña de emociones difíciles de desentrañar. Dolor por Sofía. Rabia por haberme mantenido en la oscuridad sobre mi hija. Miedo a no saber ser padre. Y, bajo todo, una extraña y tímida esperanza de que quizás este giro inesperado pudiera llevarme hacia algo que no sabía que me hacía falta. La pulsera en la muñeca de Emma captaba la luz matutina, el nudo celta recordaba promesas hechas y rotas, caminos divergentes y que ahora, inesperadamente, se volvían a encontrar. Emma, dije suavemente mientras salíamos del ascensor, ¿qué te parecería venir a vivir conmigo? Ella levantó la mirada de su dibujo, con esos ojos tan semejantes a los míos, serios y evaluadores. ¿Tendré mi propio cuarto? Claro que sí. ¿Podré llevar mis libros y mi microscopio? Por supuesto. Pensó un momento más, luego preguntó lo que más importaba, ¿me cuidarás como lo hacía mami? El corazón se me encogió. ¿Cómo podría yo estar a la altura del ejemplo de Sofía? Yo, que apenas había logrado cuidar de una plantita. Haré lo posible, cada día, respondí con sinceridad. Emma asintió, como si eso fuera todo lo que necesitaba oír. Entonces está bien, dijo, volviendo a su dibujo, añadiendo un sol sonriente en la esquina de la hoja. Decidido a descubrir el misterio detrás de aquel surrealista encuentro, desperté suavemente a la niña, con cuidado de no sobresaltarla. Sus ojos adormecidos se encontraron con los míos, mezclando confusión y confianza, y supe que debía proceder con ternura y firmeza. Comencé a preguntarle en voz baja cómo había llegado a mi oficina, aunque sus respuestas eran apenas murmullos que sugerían una historia más profunda y no contada. Dejé a un lado las rígidas barreras de mi vida profesional y abracé el papel de tutor y buscador de la verdad. Cada detalle del encuentro se grabó en mi mente mientras reconstruía los eventos que habían conducido a este insólito giro del destino. Contacté a quienes pudieran tener pistas sobre su procedencia, decidido a desentrañar el origen de la pulsera y la enigmática conexión que representaba. Cada paso de mi investigación despertó en mí una mezcla de curiosidad, temor y un profundo sentido de destino. Navegué entre recuerdos y archivos, cerrando la brecha entre el presente y el pasado. La búsqueda se convirtió no solo en un intento de resolver un misterio, sino también en el redescubrimiento de partes de mí mismo que había descuidado en la implacable carrera por el éxito. Después del desayuno, decidí llevar a Emma a mi ático. Necesitaba reorganizarme,
pensar en la situación lejos de las miradas de colegas y empleados. Llamé a mi asistente para despejar mi agenda, alegando una emergencia familiar. Esa palabra, familia, me resultaba extraña, hacía años que no tenía a nadie en quien confiar de ese modo. ¿Así es donde vives?, preguntó Emma mientras entrábamos en el vestíbulo de mármol de mi edificio en la Avenida de América. El portero, Roberto, me lanzó una mirada curiosa pero mantuvo su profesionalismo. Sí, respondí, guiándola hacia el ascensor privado que nos llevaría directo al último piso. Probablemente sea algo distinto a tu piso. Y lo fue. Al abrir las puertas del ascensor, se desplegaba un amplio vestíbulo con ventanales que daban al río Manzanares y al horizonte madrileño. «¡Guau!», susurró. «Es como estar entre las nubes». El ático se transformó de inmediato a través de sus ojos. Los muebles minimalistas, las piezas de arte abstracto, las superficies impecables sin toques personales, todo parecía frío e impersonal. Esto no era un hogar, era una sala de exhibición, diseñada para impresionar a socios de negocios y citas. «Déjame mostrarte», dije, llevándola por el espacio. La visita no fue larga: salón, comedor, cocina, mi dormitorio y despacho, y 2 habitaciones de invitados que jamás habían recibido visitas. «¿Cuál sería mi cuarto?», preguntó, asomándose a una de las habitaciones con una cama inmaculada y una cómoda vacía. «Esta», decidí en el acto. «Aunque tendremos que comprar muebles, juguetes y lo que hagan falta para los niños». Emma asintió pensativamente. En mi casa mi cama tenía un edredón morado con estrellas, y yo tenía estanterías para mis libros. «Podremos conseguir eso», prometí, haciendo notas mentales. «Pero primero debo hacer unas llamadas y averiguar qué sigue». «¿Por qué no ves la tele mientras lo hago?». Señalé la gran pantalla en la sala. «¿Puedo dibujar en su lugar?». «Tengo mi cuaderno de bocetos en la mochila». «Claro». La acomodé en la mesa del comedor con sus materiales de dibujo, y me retiré a mi despacho, dejando la puerta entreabierta para vigilarla. Mi primera llamada fue a Iván Pérez, mi abogado personal. «Necesito tu ayuda con un asunto delicado», dije tras los saludos. «Acabo de descubrir que tengo una hija de 6 años». Hubo una pausa al otro lado. «Ya veo», respondió Iván finalmente. «¿Y la madre?». «Fallecida recientemente. La niña está conmigo ahora. Necesito saber el proceso legal para establecer la paternidad y obtener la custodia». «Esto es inesperado», comentó, ya pasando al modo profesional. «Primero tendremos que hacer una prueba de paternidad, lo cual es sencillo. Luego, asumiendo un resultado positivo, peticionaremos la custodia legal. Dado que la madre falleció y, presumiblemente, no hay otros familiares que impugnen la custodia, debería ser relativamente simple». «¿Hay otros parientes involucrados?». «No lo creo», dije, dándome cuenta de lo poco que sabía de la situación de Emma. La madre era hija única, y creo que sus padres ya no viven. «Bien. Eso simplifica las cosas. Empezaré con el papeleo hoy. Mientras tanto, deberías considerar arreglos temporales, escuela, cuidado infantil, etc. Cuidado infantil y escuela. Conceptos que nunca había aplicado a mi propia vida. Mi seguridad en la sala de juntas no servía de nada aquí, estaba completamente perdido. «Gracias, Iván. Avísame si necesitas algo». La siguiente llamada fue a Julia Chen, directora de Recursos Humanos en Industrias Westphal. «Julia, necesito información sobre nuestras políticas de permisos familiares». «¿Permisos familiares?». Su voz traicionó la sorpresa. En mis 8 años como CEO, apenas me había tomado un fin de semana libre. «Sí. Recientemente me he convertido en tutor de una niña pequeña. Necesitaré ausentarme un tiempo para resolver todo». Hubo una pausa. «Ya veo. Bueno, nuestra política de permiso parental es bastante generosa, 6 semanas a sueldo completo, y otras 6 a medio sueldo. Para ejecutivos, es algo flexible». «Perfecto. Tendré que trabajar de forma remota por un tiempo».
Organiza videoconferencias para mis reuniones esenciales. Por supuesto, Miguel. ¿Y felicitaciones? Gracias, dije, aunque felicitaciones no encajaba del todo en la situación. La última llamada fue a la doctora Isabel Warner, mi médica de cabecera. Necesito una recomendación para un pediatra, expliqué. Te sugeriría al doctor Rachid Mehta en pediatría del centro, excelente profesional y su consulta está a unas pocas cuadras. Puedo llamar si lo prefieres. Por favor, dije, agradecido por su eficiencia. Al terminar mis llamadas, ya casi era mediodía. Volví al comedor y encontré a Emma rodeada de dibujos, representaciones coloridas de personas, casas y criaturas fantásticas. Son maravillosos, comenté, examinando un dragón muy detallado. Ella sonrió radiante. Mami dijo que tal vez algún día sea artista. O científica. O ambas. Ambas me parecen perfectas, dije. Miré mi reloj. Nos encontraríamos con la señorita Julia a las 3. Mientras tanto, ¿necesitas algo? ¿Ropa o juguetes de tu piso? El rostro de Emma se ensombreció. Todo está en casa. La señorita Julia dijo que no podíamos volver porque el casero puso candado en la puerta después de que mami se quedó en silencio, incapaz de terminar la frase. La ira me invadió. ¿Quién era ese casero que dejaría fuera a una niña en duelo? ¿Sabes la dirección?, pregunté. Ella asintió y recitó una dirección en la calle Centro en Lavapiés. Hice una anotación, decidido a resolver la situación. La señorita Julia tiene algo de mi ropa, añadió Emma. Pero no mis cosas favoritas. Recuperaremos lo que es tuyo, prometí. A las 2:30 partimos hacia la cafetería cercana al Hospital Infantil La Paz. Con el paso de la tarde, Emma se volvió más callada, y percibí que se sentía abrumada por tantos cambios. ¿Estás bien?, pregunté mientras el taxi atravesaba las concurridas calles. Ella me miró, sus ojos marrones serios. Extraño a mami. No había palabras suficientes para aliviar ese dolor. Lo sé, susurré. Yo también la extraño. No fue hasta que pronunciamos esas palabras que comprendí su verdad. Extrañaba a Sofía, no solo en ese instante, sino desde hacía años. Había enterrado esos sentimientos bajo el trabajo y la ambición, pero nunca habían desaparecido. Cuando llegamos a la cafetería, la señorita Julia ya nos esperaba, una mujer menuda en uniforme de enfermera, con ojeras evidentes. Se levantó al vernos, con el alivio dibujado en el rostro. «Emma», exclamó, y Emma corrió hacia ella, recibiéndola con un fuerte abrazo. «Estaba tan preocupada por ti». «Estoy bien», dijo Emma. «El señor Torres me compró panqueques». Julia me miró, mezcla de cautela y esperanza en la expresión. «Gracias por cuidarla». «Por supuesto», dije, extendiendo mi mano. «Aunque desearía que nos hubiéramos conocido en otras circunstancias». Nos acomodamos en una mesa, con Emma entre nosotros. Pedí café para Julia y para mí, y chocolate caliente para Emma. «Necesito entender todo», dije en voz baja. Sobre la enfermedad de Sofía, sobre Emma, sobre lo que vendrá. Julia asintió, su cansancio evidente. Sofía fue diagnosticada con leucemia hace 2 años. Recibió tratamiento y logró una remisión de aproximadamente 1 año. Luego regresó, más agresiva que antes. ¿Y nunca se comunicó conmigo? Mi voz traicionaba mi dolor. Lo consideró, respondió Julia. Pero era terrosa y orgullosa. No quiso alterar tu vida ni hacerte sentir obligado. No fue hasta el final, cuando supo, Julia miró a Emma, que se concentraba en su chocolate. Cuando supo que no se recuperaría, me pidió que te encontrara. ¿Y dejaste a Emma allí durante la noche?, pregunté, sin poder evitar cierto tono cortante. Julia se estremeció. Sé que parece horrible. Pero trabajo en turnos nocturnos en el hospital. No podía llevarme a ella, y no tengo familia aquí que me ayude. Pensé que si la dejaba en tu oficina, la encontrarías en la mañana.
El guardia de seguridad nos dejó entrar cuando dije que traía documentos importantes para el CEO. Hice una nota mental de revisar los protocolos de seguridad. Podrías haberme contactado directamente. Sofía me hizo prometer que no lo hiciera. Quería que conocieras a Emma sin prejuicios previos. Negué con la cabeza, tratando de asimilar aquel método tan extraño. ¿Y ahora? ¿Cuál era tu plan después de que encontrara a Emma? Julia bajó la mirada a su café. Honestamente, soy enfermera y estoy agobiada por deudas estudiantiles. Vivo en un piso pequeño con una compañera. Habría hecho lo mejor para Emma por amor a Sofía, pero miró a los ojos llenos de lágrimas. Ella necesita a su padre. Necesita estabilidad y seguridad. Ya ha perdido demasiado. Observé a Emma, que con cuidado rompía su servilleta en pequeños trozos, ajena a la conversación de adultos. Los niños absorben más de lo que creemos, eso lo sabía de mi propia infancia. Quiero estar para ella, dije en voz baja. Soy su padre. Pero no sé nada de serlo. Tampoco lo sabía Sofía cuando nació Emma, dijo Julia con una leve sonrisa. Nadie lo sabe. Se aprende en el camino. ¿Me ayudarás? Pregunté impulsivamente. No para ser el cuidador a tiempo completo, sino como un puente. Alguien que conozca a Emma, que haya conocido a Sofía. Que ayude a Emma a adaptarse a vivir contigo. La expresión de Julia se suavizó. Me gustaría, por el bien de Emma y de Sofía. Mientras conversábamos, mi mirada volvía una y otra vez a la pulsera en la muñeca de Emma. El vínculo físico entre pasado y presente, entre el amor que una vez conocí y el que apenas comenzaba a descubrir. En ese instante, hice una promesa silenciosa a Sofía y a mí mismo: sería el padre que Emma mereciera, aunque eso significara reimaginar toda mi vida. En los días que siguieron, mi ático, antes muestra del modernismo minimalista, se transformó lentamente en un espacio más cálido y vivido. El cuarto de Emma tomó forma con ropa de cama morada con estrellas, estanterías llenas de sus cuentos favoritos, y paredes adornadas con sus dibujos. El comedor formal se convirtió en su estudio de arte, con caballetes y pinturas listos para las sesiones de creatividad de los fines de semana. Mi equipo ejecutivo resultó sorprendentemente comprensivo una vez expliqué la situación. Melissa, mi directora de operaciones, asumió la gestión diaria mientras yo trabajaba de forma remota 3 días a la semana. La junta directiva se mostró inicialmente escéptica, pero se silenció al ver que los resultados trimestrales preliminares seguían siendo positivos a pesar de mi ausencia parcial. ¿Tienes hija?, preguntó Jacob, mi vicepresidente de marketing, durante nuestra primera videoconferencia tras la llegada de Emma. Sí, respondí simplemente. Se llama Emma. La prueba de paternidad confirmó lo que ya sabía en el fondo: Emma era mía. El proceso legal de establecer la tutela avanzó sin contratiempos, con Iván ocupándose de los detalles. El casero en lavapiés, a regañadientes, nos permitió recuperar las pertenencias de Emma tras unas llamadas sobre derechos de inquilino. Ese día marcó un hito, el primer día de Emma en la Academia Nueva Horizonte, una escuela privada progresista no muy lejos de casa. Frente al imponente edificio de ladrillo, Emma lucía su nuevo uniforme, chaleco azul marino, blusa blanca, calcetines altos y zapatos sensatos. Su mochila, adornada con coloridas pegatinas, parecía casi demasiado grande para su pequeño cuerpo. ¿Nerviosa?, pregunté agachándome a su altura. Asintió, aferrándose con fuerza a las correas de su mochila. ¿Y si a nadie le caigo bien? Imposible, afirmé con firmeza. Eres la persona más encantadora que conozco. Ella me miró escéptica, con cejas arqueadas y labios apretados, como si reflejara a Sofía. No has conocido a tantos niños, ¿verdad? Reí, sorprendido por su perspicacia. Tienes razón. Pero he conocido a muchos adultos, y créeme, tú eres mucho más interesante que la mayoría. Eso le sacó una pequeña sonrisa. Un progreso. Recuerda, Julia te recogerá después de clases y te llevará al centro de cuidado del hospital hasta que yo termine de trabajar. Iré a buscarte a las 6, y cenaremos en ese restaurante italiano que te gusta. Emma asintió, con la mirada seria.
En las semanas desde que llegó, me asombraba su capacidad de adaptarse a cambios inmensos mientras seguía afligida por la ausencia de su madre. Había noches en que la oía llorar suavemente en su habitación, momentos en que la tristeza la embargaba sin previo aviso. En esos instantes, la abrazaba y la dejaba llorar, resistiéndome a decirle que todo estaría bien, porque, ¿cómo podría prometerlo? En su lugar, le contaba historias sobre Sofía en la universidad, tratando de reconstruir los fragmentos perdidos de la historia de su madre. ¿Lista?, pregunté, extendiendo mi mano. Ella respiró hondo, enderezó sus pequeños hombros y asintió. «Lista». Salimos juntos por la imponente entrada. La directora, la doctora Winters, nos recibió personalmente, uno de los privilegios que daba una importante donación al programa de ciencias de la escuela. Ella acompañó a Emma a su aula, prometiendo que volvería a visitarla más tarde. «Adiós, señor Torres», se despidió Emma formalmente, sin atreverse todavía a llamarme papá, usando solo mi apellido. «Que tengas un gran día, Emma. Te veré en la noche». La observé desaparecer entre los pasillos, su cabello oscuro rebotando a cada paso. Luego, me dirigí a mi coche, donde mi chofer me esperaba para llevarme a la oficina. El día transcurrió entre reuniones y videoconferencias, pero mi mente seguía volviendo a Emma. ¿Habría hecho amigos? ¿Le agradaría su profesora? ¿Pensaría en Sofía, extrañando su antigua vida? A las 5:30, salí de la oficina, otro hábito nuevo que, aunque inicialmente generaba recelo, se había aceptado dentro del reestructurado horario laboral. El centro de cuidado infantil del hospital era luminoso y alegre, atendido por enfermeros y auxiliares que conocían a Julia y, por extensión, a Sofía. Allí, Emma estaba sentada en una pequeña mesa, absorta en un libro sobre criaturas marinas. Levantó la vista al verme, y su rostro se iluminó de una manera que me llenó el alma. «Miguel. Hice una amiga llamada Lily, y a las dos nos encantan las tortugas, y la profesora dijo que soy buena lectora, que tendremos una mascota en clase, y quizás sea un hámster o un pez», continuó relatando su día mientras nos dirigíamos al restaurante, donde nos instalamos en un rincón. El dueño, Giovanni, nos recibía cordialmente. Nos habíamos convertido en clientes habituales en las últimas semanas, con Emma cautivada por la pasta casera y el tiramisú. «¿Así que fue un buen día?», pregunté cuando por fin hizo una pausa para tomar aire. «El mejor», confirmó, luego dudó. «Bueno, no el mejor de todos, pero sí un buen día». Entendí la matización. Los mejores días eran los que había compartido con Sofía en la vida anterior. Ahora comenzábamos un nuevo capítulo, escrito página a página. Después de cenar, paseamos por el río Manzanares, disfrutando de la suave brisa primaveral. Emma corría adelante, deteniéndose para examinar rocas curiosas o para observar a los patos en el agua. Llevaba una chaqueta ligera que yo le había comprado, y debajo, la pulsera de plata resplandecía en su muñeca. «Miguel», llamó, señalándome desde la orilla. «Mira esto». Me acerqué, intrigado por lo que la había cautivado. Señaló una pequeña botella de plástico flotando cerca de la orilla, con un trozo de papel visible en su interior. «Es un mensaje en una botella», exclamó emocionada. «Como en mi libro». Recogí la botella, desenroscando la tapa para extraer la nota húmeda en su interior. Con letra infantil se leían las palabras: «Si encuentras esto, pide un deseo y lanza una moneda al río. Tu deseo se cumplirá». «¿Lo hacemos?», preguntó Emma, con los ojos muy abiertos. «¿Pedir un deseo?». Busqué una moneda en mi bolsillo y le entregué una. «Claro. Tú primero». Cerró los ojos con fuerza, su rostro concentrado, luego lanzó la moneda al agua con un pequeño chapoteo. «Ahora es mi turno», dijo, pasándome otra moneda. Vacilé. Hacía años que no hacía algo tan infantil como pedir un deseo. Pero al ver la expectación en su rostro, cerré los ojos y pensé: «Deseo tener la sabiduría para ser el padre que mereces». La moneda surcó el aire, cayendo con un sonoro plank en el agua oscura. «¿Qué deseaste?», preguntó Emma. «No te lo puedo contar, o no se cumplirá», respondí, recordando la regla de la infancia. Ella asintió solemnemente. «Yo tampoco diré el mío».
pero fue un buen deseo. Mientras continuábamos la caminata, Emma deslizó su pequeña mano en la mía, un gesto que se volvía cada vez más habitual a medida que se iba acostumbrando a mí. Ese simple toque me llenó de una alegría que jamás había experimentado en mis años de éxito empresarial. Más tarde, aquella noche, después de leer 3 capítulos de La telaraña de Charlotte y acostar a Emma, me senté en mi despacho revisando las fotos de Sofía que había rescatado del almacenamiento. Sofía en la universidad, riendo ante la cámara, con su brazo alrededor de mis hombros. Sofía en la graduación, radiante en toga y birrete. Sofía y yo en una excursión por la Sierra de Guadarrama, sucios y cansados pero extasiadamente felices. Elegí una, Sofía en las escaleras de la Biblioteca Nacional, con las hojas otoñales revoloteando a su alrededor, y la enmarqué en un sencillo marco de plata. Mañana se la daré a Emma para su cuarto, un pedacito de su madre para conservar siempre. Mi teléfono vibró con un mensaje de Julia. ¿Qué tal fue su primer día? Genial, respondí. Hizo una amiga. Gracias por todo, Julia. Sofía estaría orgullosa, fue la respuesta. De ambos. Esperé que tuviera razón. Pensé en el deseo que había pedido, en la moneda que ahora descansaba en algún lugar del lecho del río. El camino que nos esperaba no sería fácil, habrá desafíos, contratiempos, momentos de duda. Emma crecerá, hará más preguntas sobre su madre, sobre por qué no formé parte de su infancia. Habrá recitales, ferias de ciencia, rebeldías adolescentes y desamores, incontables momentos en los que tendré que encontrar las palabras justas, la acción adecuada. Pero por ahora, por esta noche, estábamos bien. En el silencioso apartamento, con Emma durmiendo plácidamente al final del pasillo, sentí una sensación de corrección que me había eludido durante años. La pulsera que alguna vez simbolizó un amor perdido ahora representaba otra cosa, continuidad, legado, y la forma inesperada en que nuestro pasado moldea nuestro futuro. Apagué la luz tras cerrar el álbum de fotos, y me quedé unos instantes en la puerta de la habitación de Emma, escuchando su respiración suave y constante. Mañana traería nuevos retos, nuevos descubrimientos. Pero los enfrentaríamos juntos, unidos por algo más que la sangre, por la promesa de un camino compartido, inesperado y, sin duda, infinitamente precioso.